Si existe una década del siglo XX que representa la rebeldía, la innovación, los cambios sociales y con ello los cambios jurídicos, es la década del 60. Desde la irrupción del movimiento hippie, con sexo, con drogas, con música psicodélica, con paz y amor, hasta el Concilio Vaticano II convocado por el Papa Juan XXIII, el mismo que canonizara a nuestro San Martín de Porres. En medio de todo ello se van a desarrollar una serie de acontecimientos en todos los campos del saber. La Unión Soviética coloca al primer hombre en el espacio y Estados Unidos colocó al primer hombre en la Luna. Se construyó el muro de Berlín, como si la división que ya existiera en el mundo necesitaría una representación física. Se produjeron los asesinatos de John F. Kennedy, Martin Luther King, Ernesto Che Guevara. Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón. Se dio la nefasta guerra de Vietnam e inclusive en la música apareció ese fenómeno conocido como la Beatlemanía. La banda de Liverpool realizó la primera televisación con carácter mundial, teniendo una teleaudiencia de 400 millones de personas. Y podríamos continuar. Y en medio de todos estos acontecimientos ocurridos en la década del 60, se dio el más grande movimiento estudiantil que conozca la historia, al cual a los pocos días se sumaron 10 millones de trabajadores en huelga. El epicentro de ese movimiento, París, y sus ondas expansivas no solamente llegaron a Europa, sino al mundo, y que todavía se sienten hasta nuestros días. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y quiero darles la bienvenida a un programa más de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional. El Mayo francés del 68 y el derecho. Sean todos bienvenidos. Mayo de 1968, una revuelta estudiantil en la Universidad de Nanterre, que comenzó en parte por las ganas de compartir dormitorios entre hombres y mujeres. Desencadenó la mayor huelga general que se haya vivido en la historia de Francia. Los estudiantes se organizaron para protestar y tomaron el edificio administrativo del claustro. Sus consignas revolucionarias también incluyeron una postura en contra de la guerra de Vietnam y de las formas de poder del imperialismo. Así nacía el movimiento 22 de marzo, dirigido por Daniel Cohn-Bendit, Dani el Rojo. Un mes y medio después, el intento de reprimir la revuelta de Nanterre por parte de las autoridades académicas agravó la situación. Las protestas ganaron eco y se trasladaron de la periferia de París a la Universidad de la Sorbona, la más prestigiosa de Francia. Los estudiantes elevaron un grado su protesta. Cuestionaban el orden mundial y el capitalismo. Se negaban a ser los futuros ejecutivos que fueran a explotar las clases obreras y campesinas. Para el 6 de mayo, las calles de París eran un hervidero. Más de 400 estudiantes se encontraban acuartelados dentro de la Sorbona y otro tanto alrededor de la universidad, resistiendo la entrada de la policía a la institución. El anciano presidente Charles de Gaulle declaró el estado de sitio y las riñas con las fuerzas de seguridad se tornaron minuto a minuto más violentas. El rector de la Sorbona, temiendo una escalada de la tensión estudiantil por divisiones entre los partidarios de izquierda y derecha, abrió las puertas de la universidad para que entraran las fuerzas del orden. El choque violento entre los estudiantes y la policía prendió los focos de la opinión pública francesa. El 10 de mayo de 1968, estos choques migraron de la Sorbona al barrio latino. Aquella fecha se denominó la Noche de las Barricadas. Los trabajadores de Francia, al ver lo que pasaba con los estudiantes, vieron una oportunidad para formarse y entrar en huelga. Su motivación estaba fundada en la infelicidad que les provocaba el modelo métro boulot dodo. Tomar el metro, ir al trabajo y volver a dormir, un patrón clásico del capitalismo. Representantes del Partido Comunista y del Partido Socialista salieron a las calles, pararon los trenes,
Las fábricas, los aeropuertos, las industrias, incluida la emblemática Renault. Hasta ese momento no había precedentes de huelgas tan masivas y en todo el territorio francés se lograron reunir a más de 9 millones de huelguistas. Las consignas del movimiento se volvieron icónicas. Sea realista, pida lo imposible. Prohibido prohibir. La imaginación al poder. Tomemos el cielo por asalto. Bajo los adoquines está la playa. Haz el amor y no la guerra. De Gaulle, para menguar la crisis, convocó a elecciones anticipadas. Continuó en el poder un año más. Fue su jubilación política. Finalmente se dieron los acuerdos de Grenelle el 27 de mayo de 1968. Aumento de un 35% en el salario mínimo de los trabajadores fabriles y el 12% para el resto de la clase trabajadora, así como la apertura de los sindicatos laborales al interior de las empresas. Nada contentaba. Hubo aún algunos coletazos de la protesta. Para el estudiantado, el cambio estuvo reflejado en la creación de representaciones estudiantiles en los congresos de las facultades. Nunca más cierta aquella frase de cuando París estornuda, Europa, en este caso el mundo, sufre neumonía. Y claro, todos estos movimientos sociales, insisto, que tuvieron como epicentro Francia, alcanzaron Europa y el mundo, tienen consecuencias jurídicas hasta nuestros días. El movimiento de liberación femenina seguramente encontramos ahí la raíz más profunda de la lucha contra la violencia de género y el feminismo, lo mismo que la aprobación de la ley del aborto o la aparición de los derechos laborales colectivos, la sindicalización, la huelga, la negociación colectiva, la educación igualitaria, entre otros. Es decir, esta gran revuelta de mayo de 1968 que buscaba una nueva moral y un nuevo orden social trajo consecuencias jurídicas que las sentimos hasta nuestros días. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y si lo considera, compartirlo. Y no olvide que todas estas entregas de El Derecho en la Historia es gracias al valioso apoyo que nos brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.